Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de la intuición, de la razón, de los sueños, de la ciencia y del amor. Más allá de lo posible, con Melissa Etheridge. En la ciudad de Nueva York, 50 años después. Le dije en una conversación, esto es como un secuestro, pertenece a nuestro museo, la queremos de regreso, y me preocupaba que podíamos perder esta pintura de nuevo y esta vez para siempre. En medio de este misterio internacional se encuentra una monja que nunca esperó compartir créditos en este drama multimillonario. El timbre sonó y cuando abrí había 3 personas mostrando placas doradas. Después, este policía pensó que lo había visto todo, hasta que se encontró a esta madre desesperada en las calles de Vancouver. Se acercó a mí y comenzó a jalar mi pantalón. Y hacía ruidos horribles y graznaba. Es un rescate increíble que tienes que ver para creer. Y finalmente, la policía se desconcertó cuando encontró un cuerpo sin nombre, hasta que la ciencia forense y un encuentro casual los llevó a un increíble descubrimiento. Me dijo, no sé dónde está el cuerpo, pero su cráneo está en la oficina del señor Penny. Enseguida, ¿cómo es que un hombre construyó un castillo de coral? Leeds Colnin declaró que conocía los secretos de cómo se construyó la Gran Pirámide. Tengo que creer que decía la verdad. Muy cerca de la autopista en Florida, hay una extraña estructura que la gente ha comparado con las pirámides y con Stonehenge. A diferencia de esos monumentos antiguos, el castillo de coral tiene pocas décadas, pero las preguntas que lo rodean han existido durante siglos. El misterio del castillo de coral. Cuando vi el castillo de coral, estaba impresionado. Es una pieza de poesía escultural. Planetas tallados a mano de 49 toneladas de roca de coral, un telescopio de 28 toneladas alineado con Estrella del Norte, una puerta de 9 toneladas que gira con el toque de un dedo, paredes altas con bloques más pesados que los de la Gran Pirámide, 1100 toneladas de coral esculpido. ¿Cómo es que este trabajo lo hizo solo un pequeño hombre llamado Edward Leeds Colnin? Tenemos a un hombre de 45 kilos, trabajando solo e increíblemente levantando bloques de piedra de 30 toneladas. Por favor, no me pregunten cómo lo hizo, porque es uno de los enigmas del castillo de coral. Con los años, Ed le contó su historia a miles de turistas. Cómo de joven, en Latvia, antes de la Primera Guerra Mundial, el amor de su vida lo dejó plantado. Una chica a la que se refería como mi dulce 16. Con el corazón roto, Ed abandonó su tierra natal para siempre. En 1918 empezó una nueva vida en Florida, una cálida y hermosa tierra donde todo puede ser posible. En aquellos días el sur de Florida era mágico, y veía el cielo y la Vía Láctea, las estrellas fugaces. Estaba impresionado. Y trabajando por las noches, siempre solo, Ed sacó el coral de debajo de sus pies. Se construyó un nuevo hogar para él y para la chica que esperaba que algún día cambiara y lo siguiera a través del mar, su dulce 16. Construyó una mesa en forma de corazón donde podrían cenar debajo de las estrellas, reclinables de piedra donde descansarían, al igual que una cama de coral y una cuna para el niño que esperaba que tuvieran. Mientras esperaba a su dulce 16, Ed compartió su increíble creación con el público por un precio, pero nunca dejó que nadie lo viera trabajar a ningún precio. Podía sentir cuando alguien lo veía y dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Se sentaba en los bloques y pateaba sus tobillos. Incluso el gobierno vino a visitarlo a tratar de determinar qué hacía, pero no permitió que nadie lo supiera. Ed solía usar simples herramientas, muchas de ellas hechas con partes de autos, pero en 1920 y 1930 nadie podía ver cómo esas herramientas creaban todo. El misterio del castillo de coral da vuelo a historias que parecen estar más allá de lo creíble.
Los niños juraban que lo veían caminar junto a las piedras mientras las levitaba. ¿Imposible? Christopher Dunn no está tan seguro. Piensa que aunque Ed nunca pasó del 4º grado, obtuvo conocimientos que estuvieron perdidos durante miles de años. Leeds Coleman declaró que conocía los secretos de cómo se construyó la Gran Pirámide. Y después de venir al castillo de Coral, tuve que creer que decía la verdad. Don apunta al folleto que Ed escribió en 1945, dando la teoría de que todo se encuentra en las fuerzas magnéticas individuales. Así que especularía que Ed estaba decidido a utilizar los elementos magnéticos con el coral y a anular las fuerzas de gravedad en el bloque. Ciertamente no creo que haya secretos antigravedad. Creo que los secretos son tecnología básica, tecnología primitiva que otros constructores antiguos habían usado. No veo nada mágico en esto. No hay ovnis involucrados. Sí, hay escépticos y que Dios los bendiga. Creo que son necesarios. En su herramienta puedes encontrar una polea con una cadena de 10 toneladas y una polea con cadena de 2 toneladas, pero lo que no se explican es cómo pudo levantar un bloque de piedra de 30 toneladas. ¿Era ciencia o una especie de superciencia? Ed nunca dio la respuesta a ningún ser viviente. Murió llevándose sus secretos a la tumba. En 1951, Ed colgó un letrero que simplemente decía: fui al hospital. Y 3 días después murió. Su dulce 16 nunca vino, pero es posible que nunca existiera, en primer lugar. En 1996, un investigador fue a ver a la familia de Ed en Latvia y descubrió que fue por política y no por amor que Ed dejó Latvia. Ed Liskonin era un luchador armado contra Tsar y su política secreta, y de su dulce 16 nadie había escuchado. Pero si su dulce 16 no era el amor perdido de Ed, ¿quién o qué era ella? Algunos piensan que Dulce 16 era una palabra clave para el antiguo secreto de ingeniería, pero tal vez la respuesta nunca se sabrá. Así que el misterio del castillo de Coral permanece cerrado entre sus piedras silenciosas. Creo que hoy en día, si tuviéramos el secreto de Leeds Coleman, podríamos anular los efectos de la gravedad y el mundo sería completamente diferente. Nunca le dijo su secreto a ninguna persona, eso se los garantizo. Es un misterio increíble. Era un hombre increíble. Nuestra siguiente historia tiene todo para ser una película para televisión. Ladrones, intriga internacional, guerras y agentes gubernamentales encubierto. Así que, ¿cómo se mezcló una monja en una aventura como esta? Rosemary Fall se ha hecho la misma pregunta desde que supo la impactante verdad sobre la pintura que ha estado colgada en su pared durante 28 años. Comisión del Intermediario. Rosemary Fall trabajó en la ciudad de Nueva York durante 28 años. Era maestra de arte y pinto en partes. Cualquier marco que obtengo me alegra porque no tengo dinero para ir a comprarlos. Cuando el director de la escuela, el padre Thomas Campbell, se mudó, le dio a la hermana Rosemary varias pinturas que tenía en su rectoría. Una en particular llamó su atención. El padre no recordaba de dónde había salido, porque un sacerdote recibe muchos obsequios de parroquianos agradecidos y estudiantes. Aunque la hermana Rosemary usaba muchos de los marcos para su trabajo en clase, había uno que le gustó mucho y se lo llevó a casa. La pintura no me interesó porque era oscura y lúgubre. Así que un día, sin pensarlo 2 veces, corté una fotografía de una Madonna de una revista y la coloqué sobre la pintura. Pero el marco era tan hermoso que lo colgué en mi habitación desde hace 28 años. Después de casi 30 años, Rosemary compró una pintura nueva. Así que decidió mandar limpiar el marco con el restaurador de antigüedades, Frank Vicaro. Él pensó que la pintura podría tener algún valor, así que la conservó, y no le habló de esto a Rosemary.
Cuando fui por el marco me di cuenta de que había quitado la pintura y que había puesto madera en su lugar. Le pregunté al respecto y me dijo que así era mucho mejor. Vicarro se quedó con la pintura y se la llevó a una conservadora de arte para tener la opinión de una experta. Me di cuenta de que era algo especial, fuera de lo común. De hecho, la pintura data del Renacimiento y era un exquisito trabajo de arte. Cuando vi la pintura por primera vez, los ojos me recorrieron con sensibilidad y tristeza al mismo tiempo. Realmente me conmovió. Vicarro se fue con la pintura y Dorothy se fue a trabajar, buscando en sus libros de arte. Sorprendentemente, 2 horas después encontró lo que estaba buscando. Cuando llegué a esta pintura de Barbari, había una página completa de esta pintura. Jacopo de Barbari era un pintor veneciano que se consideraba el vínculo entre el Renacimiento italiano y alemán. Durante años, la pintura estuvo en el Museo Weimar en Alemania, hasta que la guerra provocó un cambio. La quitaron para protegerla. A finales de la Segunda Guerra Mundial la llevaron a un castillo donde creyeron que estaría a salvo de los bombardeos. Pero al final de la guerra, el valioso trabajo de arte desapareció de su casa temporal. Cuando Vicarro supo que la pintura valía una fortuna, ofreció devolverla al museo por un precio. Dijo que quería regresar la pintura, pero que quería dinero. El precio de Vicarro era $100,000. Lo llamó comisión para intermediario. El Museo Weimar dijo que era extorsión y contactaron a la agente especial de aduanas de los Estados Unidos, Bonnie Goldblatt. Como agente especial, estoy entrenada en trabajo encubierto y muchas veces tengo que fingir que soy alguien diferente. Por eso y porque aún estoy activa como agente especial en el área, es importante que no me vean. La agente Goldblatt fingió ser representante de un museo de Nueva York. En ese momento ya no hablaba con el museo, yo era la representante. Le dije en una de las conversaciones, esto fue como un secuestro. Pertenece a nuestro museo, Frank. La queremos de regreso. Y no quería ceder. Y nadie sabía dónde Vicarro tenía escondida la valiosa pintura. Y por supuesto no le iba a decir a la representante del museo dónde estaba la pintura. Y me preocupaba que podíamos perder esta pintura de nuevo, y esta vez para siempre. La agente Goldblatt estaba desesperada por tener pistas de dónde estaba la pintura. Algo que dijo fue, la pintura es hermosa. La veo todas las noches. Como Vicarro habló de más, la agente Goldblatt imaginó que la pintura estaba en su casa u oficina. Encubierto con otro agente visitamos a Frank. Pretendimos que estábamos interesados en la tienda y hablamos con Frank. Yo podía verlo. Aunque traté de no hablar, me preocupaba que Frank reconociera mi voz. La pintura no estaba en lugar visible. Después llenamos una forma para la orden de cateo, creyendo que no nos regresarían la pintura. El elemento sorpresa es muy importante para nuestra operación. Lo más importante es que el chico malo no sepa que estamos tras él. Porque una vez que lo sabe, no tenemos control, así que siempre trato de llegarles de sorpresa. Armado con la orden de cateo, un equipo de agentes llegó a la oficina de Vicarro. Le dijimos que sabíamos que tenía la pintura y él dijo, no está aquí. Le dijimos, bien, entonces tendremos que catear tu casa. De pronto Frank recordó dónde estaba. El señor Vicarro tenía la pintura guardada en su tienda, debajo de un panel en el techo, encima del escritorio en su oficina. Se subió en un archivero y salió el Barbari. Teníamos que recuperar esta gema que estuvo perdida 50 años. Y ahí estaba frente a nosotros. Después de saber que Vicarro tenía la pintura por Rosemary Fall, los agentes la visitaron. El timbre sonó y cuando abrí había 3 personas mostrando placas doradas. Me quedé impactada. Pero Rosemary se sorprendió más cuando supo que la pintura que estuvo colgada en su pared 28 años costaba $5 millones. Me impresionó que la obra de arte que estuvo en mi pared todos estos años costara $5 millones.
Y a veces sufría por el dinero para pagar la renta. ¿Pueden imaginarlo? Así que después de medio siglo, la pintura finalmente regresó a su lugar, el Museo Weimar. La pintura pudo ser destruida tantas veces a lo largo de la historia. Después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, la robaron y la llevaron a Estados Unidos sin saber lo que era. Sinceramente fue un viaje increíble. Dios sabrá cómo llegó a Estados Unidos. Y pensar que estuvo en la casa de esta mujer todo este tiempo. Si no hubiera llevado a limpiar el marco, seguiría colgada en mi habitación sin que yo supiera cuál era su valor. Y probablemente seguiría ahí hasta el final. Cuando la gente buscara entre mis pertenencias, probablemente la destruiría. La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Frank Vicarro por posesión de propiedad robada, pero como no tenía antecedentes criminales, cumplió una sentencia mínima de 1 año y se retiraron los cargos. ¿Cómo llegó la pintura de Alemania a Nueva York para empezar? Eso sigue siendo un misterio. Esta historia salió de los expedientes del Departamento de Policía de Vancouver, caso número 151985. Se refiere a una joven madre cuyos 8 hijos estaban en peligro. Obtuvo ayuda del policía más cercano, tirando de su pierna y graznando. Debajo del puente grande. Nadie sabe su nombre verdadero. En el reporte, el oficial de policía se refirió a ella como Madre Ana de Real, ciudadanía canadiense, robusta, color de cabello castaño claro, estilo de peinado corto. El reporte declara que la Madre Ana de iba caminando por la acera 1500 de la calle Granville con sus 8 patitos, nombres desconocidos, cuando los 8 cayeron en una alcantarilla. La mamá Ana de Real no puede dejar a sus hijos, pero la calle, cercana a la orilla de un riachuelo falso, estaba desierta. ¿Dónde encontraría ayuda? La respuesta llegó cuando vio a Ray Peterson, de la policía de Vancouver. Estaba en la acera, en Granville. Y me bajé del auto y la pata venía corriendo por la calle. De acuerdo con el reporte oficial, la Ana de Real se acercó al policía Peterson a las 6:27 horas. Se acercó a mí y comenzó a jalar mi pantalón. Y hacía ruidos horribles y graznaba. Y la pata dio la vuelta y regresó por el camino. El reporte asienta que caminó 20 metros a la alcantarilla y la rodeaba mientras graznaba. No le presté atención y en eso me alejé. Determinada a vencer la barrera del lenguaje, la mamá Ana decorrió a Ray una segunda vez. La pata regresó al camino graznando y comenzó a caminar en círculos y brincaba. Después regresó y se acostó de nuevo. Algo no andaba bien. Peterson se acercó y se asomó a la alcantarilla. Vi un grupo de patitos en el drenaje. A 1,5 metros había lodo, estiércol y demás. Algunos de ellos se colgaban del estiércol. Pensando rápido, Ray Peterson pidió refuerzos. El sargento Randy Kellings y el agente John Schilling llegaron a la escena. Llegaron y se asomaron por la alcantarilla y vieron a todos los bebés. Nos dimos cuenta que teníamos un dilema y que teníamos que encargarnos de él. La mamá Pata estaba graznando, preocupada, todo el tiempo. Me preocupaba que si nos tardábamos mucho, los patitos fueran arrastrados, todos a la salida del drenaje, y temíamos perder a los patitos. La mamá Ana de Real esperaba que los oficiales pudieran quitar la alcantarilla usando sus manos, pero pesaba demasiado. A Larry Cahat, del servicio de remolque, lo llamaron para el rescate. Pensé que iba por un vehículo robado o algo así, y estaban 3 oficiales de policía alrededor de una alcantarilla viendo hacia abajo. La pata estaba ahí, graznando. El reporte dice que mientras la mamá Ana de Real esperaba el camión de remolque, rodeaba la alcantarilla y graznaba repetidamente con desesperación. Pero después, su humor cambió. Una vez que comenzamos a trabajar,
Levantamos la alcantarilla y la mamá se quedó tranquila y no volvió a hacer ningún sonido. El remolque levantó la alcantarilla y la dejó a un lado. Los patos estaban ahí. Mientras tanto, conseguí un colador de vegetales. Y saqué un patito a la vez. Mientras los patitos eran liberados de las sucias y olorosas aguas, su madre observaba para asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo. Nogras ni se movió. Esperó hasta que sacaron a los 8. De alguna forma sabía que habían 8. Tal vez un pato puede contar. Fue sorprendente, realmente sorprendente. Y tan pronto como los 8 salieron, se levantó y comenzó a caminar. Randy le mostró cómo llegar a Falls Creek. Y caminó con ella hasta donde estaba el agua. La familia Pato estaba agradecida de estar junta de nuevo. Se contonearon hasta el arroyo y se alejaron nadando. Nos sentimos muy bien. Por lo que habíamos hecho, vemos situaciones generalmente trágicas y desagradables, y esta realmente nos hizo sentir bien. Caso cerrado. Fin del reporte. Enseguida, vean cómo este escultor forense ayuda a la vida a identificar a la muerte. Puedes ver la forma de un rostro al pasar los días. Lo vi lentamente, pero era seguro que era el rostro de John Doe. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible, continúa. Incluso cuando las investigaciones llegan a un callejón sin salida, los policías dedicados nunca se rinden y los ayuda a veces la suerte o el destino. Esta historia es de cómo 2 casos se resolvieron a la vez, por un artista con un don especial y un detective que acertó a 1 en 1.000.000. 2 rostros. Una mañana de mayo, la Policía Estatal de Pensilvania recibió una llamada de urgencia. Nos notificó un granjero que había encontrado un cuerpo en su maizal cuando estaba arando. No había huellas, no había joyería, no había billetera, no había nada con qué identificarlo cuando lo sacamos de la tierra. La única esperanza de identificar el cuerpo estaba en el escultor forense Frank Bender. Existen 2 tipos de trabajo forense con los que estoy involucrado. Uno es la progresión de edad, donde muestro la edad de un fugitivo, como se verá después de un número de años. La otra fase de mi vida forense es ponerle rostro a los cráneos, que es reconstrucción facial. Reconstruyo a la muerte para que los vivos puedan identificarla. Una vez que Frank Bender termina su escultura, sacamos un panfleto de persona extraviada con la vista frontal y lateral. La publicamos por toda la nación para ver si alguien reconocía a esta persona. Sé que cuando tengo un caso, las posibilidades de identificarlo son mínimas, porque vienen a mí como último recurso. Ya intentaron otras cosas, probaron con huellas digitales o registros dentales. Soy el último recurso. Las habilidades de Frank Bender han hecho que trabaje en casos estatales y federales simultáneamente. Frecuentemente trabajo en varios proyectos al mismo tiempo. Y en este caso estaba haciendo una reconstrucción facial para la Policía Estatal de Pensilvania y estaba haciendo una progresión de edad para la Policía del Condado. El estado de Pensilvania investigaba el cuerpo encontrado en el campo. En el caso federal estaba involucrado un sujeto que estaba huyendo. Las fotografías más recientes tenían más de 12 años. El detective Paul Schneider quería hacer lo posible para atrapar al fugitivo. Necesitábamos la ventaja de ver
como era hoy en día. Y Frank metódicamente formó el rostro que hasta su madre podría reconocer. Durante su investigación, el detective Schneider frecuentemente pasaba por el estudio a ver el progreso de los dibujos. Paul veía el progreso de los dibujos y al mismo tiempo le mostraba el otro trabajo en el que estaba. Podías ver cómo el rostro tomaba forma al pasar los días y en cierta forma el cráneo tiene personalidad porque Frank les da personalidad. Puedes ver la forma de un rostro al pasar los días. Lo vi lentamente, pero era seguro que era el rostro de John Doe. Frank primero terminó el retrato de progresión de edad y su trabajo ayudó al detective Schneider a capturar al fugitivo pocas semanas después. Schneider fue a ver a Frank para darle la buena noticia en persona. Cuando llegué estaba sentado frente al busto en el que estaba trabajando. Frank sabía que los oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania estaban ansiosos de establecer la identidad del cuerpo en el campo. Le dije, Paul, lo hiciste excelente en el otro caso, ¿por qué no me ayudas en este? Le dije, Frank, ¿estás loco? ¿Sabes cuántas personas extraviadas hay en el mundo? Y esperar a que descubra quién es él. Schneider se despidió de Frank, salió del estudio y se dirigió a casa. Pero antes, pensó en detenerse en el precinto. Fue una simple decisión que podría tener fatales consecuencias. Camino a casa, pasé al trabajo por la correspondencia y me encontré con el detective Piperno, que tenía un caso de una persona extraviada. El detective Bob Piperno estaba revisando el expediente de 7 años en ese momento y tenía una hoja en la que estaba la fotografía de un hombre extraviado. Incluso los policías experimentados no podían creer lo que sucedió después. Le mostré al detective Schneider la foto de la persona extraviada, Eddie Myers. Y dijo, ¿lo conoces? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿cómo es eso? Y le dije, acabo de verlo hace 15 minutos. Piperno me miró como si estuviera loco. Me dijo, no sé dónde está el cuerpo, pero su cráneo está en la oficina del señor Bender. Durante semanas, Schneider observó a Frank construir el rostro del hombre no identificado que encontraron en el maizal. Increíblemente, el rostro era el rostro de la persona extraviada del detective Piperno. Cuando el detective Schneider me dijo que el de la foto era Eddie Myers, no podía creerlo. Después llamé a Frank por teléfono y le dije, identifiqué a tu sujeto. Hubo un silencio en el teléfono y le pregunté, ¿me escuchaste? Y le dije, tengo una fotografía, te la llevaré. Creí por el tono de la voz de Frank que pensaba que estaba mal de la cabeza. El detective Schneider fue corriendo al estudio de Frank para mostrarle la seriedad de su palabra. Llegó y me mostró la fotografía de Edward Myers y estaba seguro de que se parecía a él. No podía creerlo. Las posibilidades de que Paul Schneider viera la fotografía 20 minutos después de estar en mi estudio, creo que son incalculables. No sé qué decir. En verdad, no sé qué decir. Tampoco Wood lo sabía, a quien le habían asignado determinar la identidad del cuerpo encontrado en el maizal. Irónicamente, él y Piperno trabajaban en el mismo caso desde dos ángulos opuestos, como un cuerpo no identificado y como una persona extraviada. Recibí una llamada del estudio de Frank Bender y me dijo que creía que sabía quién era mi John Doe. Buscamos el registro dental forense que pudimos comparar. Fue casi increíble. Gracias a un artista talentoso y a una sorprendente serie de coincidencias, el cuerpo no identificado fue identificado como Edward Myers. Y hasta entonces fue cuando los detectives supieron qué sucedió. Resultó que Myers fue asesinado por un compañero por una deuda de apuestas de juego. Poco después arrestaron a su asesino y se declaró culpable. Ayudar en este caso me dio una verdadera satisfacción, porque no solo pudimos identificarlo, también hubo un arresto. Pudieron traer a John Doe a California y tirarlo ahí, pudieron llevarlo a Nueva York. ¿Cómo vas a encontrar a alguien así? Encontré a John Doe en 20 o 25 minutos. Aquí tienes a un policía de entre miles, literalmente en Pensilvania, y entra en un estudio y ve un busto que no está completo.
Va a la estación y habla con otro oficial de policía que está buscando a una persona extraviada. Si no hubiera ido por la correspondencia, no hubiera visto la fotografía. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las probabilidades? Probablemente podría decir que las posibilidades de que lo haga de nuevo es nunca. Frank Bender comenzó a hacer reconstrucción forense en los casos de la policía en 1976. Desde entonces, ha tenido un increíble 85% de éxito identificando tanto a víctimas como a criminales. Después, estos gemelos fueron separados al nacer, y cuando se reunieron 39 años después, no podían creer lo que tenían en común. Fue algo impresionante saber de tantas similitudes. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible. Continúa. Jim Lewis de Elida, Ohio, creció sabiendo que era adoptivo y que en alguna parte tenía un hermano gemelo. Durante años, Jim se preguntaba si él encontraría a su gemelo y cuánto tendrían en común. La respuesta fue mayor de lo que él podría sospechar. Los gemelos Jim. Jim Lewis fue adoptado por una familia amorosa que también adoptó a unos hermanos gemelos. Al crecer con gemelos en la familia, Jim constantemente recordaba a su gemelo. Eran parientes, eran hermanos de sangre. Muy parecidos y eran amigos, tenían una relación muy cercana, una relación muy estrecha, un vínculo muy especial. Yo sabía que tenía uno en algún lugar y sabía que me molestaría. Desearía estar con mi propio hermano, desearía estar con él para golpearlo y que me golpeara, tal como mis hermanos lo hacen. Jim amaba a su familia adoptiva, pero mientras más crecía, su pérdida lo atormentaba más. Es como si perdieras algo y no pudieras encontrarlo. Y lo estás buscando, pero no está ahí, eso siento. No fue sino hasta que tenía 39 años cuando Jim Lewis finalmente encontró los papeles de adopción que lo llevaron a la corte del condado de Miami. El juez no le dio muchas esperanzas. Lo único que dijo es que le dejaran mi nombre y número telefónico. Eso fue lo único que me dejaron hacer. Jim salió de la corte sin saber qué pasaría después, pero tuvo más suerte de lo que hubiera esperado. De todos los jueces en Miami, Jim habló con uno que conocía a su hermano personalmente. El juez podía reunir a estos gemelos de nuevo. El juez debe haber visto algo en mí que lo hizo recordar y me ayudó. Sorprendentemente resultó que al gemelo de Jim, su familia adoptiva también lo llamó Jim. Jim Springer también sabía que tuvo un gemelo, pero le dijeron que había muerto al nacer. Cuando supe que mi hermano gemelo me estaba buscando, me impacté. Pensé que estaba muerto, así que todo pasó por mi mente. Es que, ¿por qué me buscaba después de 39 años? ¿Me está buscando? ¿Necesito un riñón? ¿Fue destituido? Es que todo se me ocurrió y me pasó por la mente antes de conocerlo. La preocupación de Jim Springer desapareció cuando se conocieron. Abrí la puerta del frente y fue como si me viera a mí mismo. Su postura, su forma de hablar, su naturaleza, tal como yo. Fue genial. Me sentí muy bien con él, sentí la bienvenida. No fue como conocer a un extraño. Fue como cuando has dejado de ver a un amigo durante muchos, muchos años. Pero después los hermanos gemelos comenzaron a hablar y fue cuando comenzaron las sorpresas, una después de la otra. Ambos fumamos la misma marca en ese momento, bebemos la misma marca de cerveza, nos gusta la misma música. Esto no fue todo. Ambos Jim tenían talento de carpinteros y habían construido cercas blancas alrededor de los árboles en sus jardines. Fue impresionante descubrir
tan grandes similitudes entre nosotros. Fue algo realmente maravilloso. Además, fue una después de la otra. Mientras más se conocían, más increíbles eran las similitudes. Se sorprendieron de saber que ambos trabajaron con la policía durante 6 años en el mismo periodo. Él fue oficial para el condado Allen y yo fui oficial para el condado de Miami. Fue en la misma época. Es extraño que jamás nos hayamos encontrado. Hubo otro extraño giro. Resultó que ambos habían llevado a su familia a la misma playa en la misma ciudad de Florida. San Petersburgo no es un lugar muy grande y me pregunto cómo es que no nos cruzamos porque estuvimos en la misma temporada del año. Después descubrieron las similitudes más increíbles de todas, los nombres que tenían en común. Cuando niños, ambos Jim tuvieron perros con el mismo nombre. Ambos tuvimos un perro llamado Toy. ¿Por qué le puse a mi perro Toy? No lo sé. Igual con Jim, fue el nombre que elegimos. Y los nombres iguales no pararon con sus mascotas. Ambos crecieron con hermanos adoptivos llamados Larry. Es de esas cosas que suceden. Suelen ocurrir. Incluso más impresionante, los nombres idénticos continuaron a la siguiente generación. Nuestro primer hijo lo llamamos James Allen. Fue muy extraño. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Tanto el primero como el segundo nombre. Finalmente, contra las probabilidades más remotas, ambos se casaron con mujeres con el mismo nombre. Mi primera esposa fue Linda, igual que la de Jim. Y su segunda esposa se llama Betty, igual que la mía. Es que fue muy irreal lo que pasó en verdad. Jim Lewis se casó por tercera vez con Sandy desde hace 20 años. Jim Springer aún está felizmente casada con su segunda esposa, Betty. Mi esposa dice que no permitirá que ninguna Sandy esté cerca mucho tiempo. Ahora, 22 años después de su primera reunión, los gemelos siguen comunicándose a diario, aunque vivan a 1 hora de distancia. Creo que hay un vínculo especial entre Jim y yo. Es diferente a los hermanos normales. Lo conozco tan bien y me conoce tan bien que lo hace especial. Los gemelos Jim dicen que ningunos hermanos pueden ser tan unidos ni tan amigos como ellos. Puedo leer su mente y él puede leer la mía. Sé lo que está pensando todo el tiempo y es lo que pienso yo. Es bueno y es malo. No tengo que preocuparme por buscarlo. Sé dónde está, no me preocupa perderlo. Está dicho, estamos juntos de por vida. Bien. Durante años, los expertos que estudian a los gemelos discuten la importancia de naturaleza versus naturaleza, pero las increíbles vidas paralelas entre Jim Springer y Jim Lewis los han dejado rascándose la cabeza. Tal vez todas las similitudes entre los Jim, desde el nombre de ellos, el de sus esposas e hijos, solo se puede explicar como coincidencia o fe. La misma fe que finalmente los unió como hermanos y amigos. Enseguida, millones de personas juegan cricket, pero nadie ha visto un partido como este. En el cricket, en los 30 años que he jugado, nunca vi algo como esto y fue muy impresionante, por decir algo. Más allá de lo posible, continuará. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Más allá de lo posible. Continúa. Los norteamericanos pueden decir que sucede en un juego de cricket. Algo que tiene que ver con pelotas, bats y palos y 2 equipos de 11 hombres vestidos de blanco. Y si piensan que un partido normal de cricket causa confusión, esperen a ver lo que pasó en Inglaterra un domingo por la tarde. 22 Patel. Hasta ahora este incidente nunca había ocurrido. Y se está registrando para que no pase de nuevo. Bien, caballeros, pidan. Cuando 2 equipos ingleses amateurs llamados Yorkshire LPS y Amar Milan se enfrentaron, fue un juego que nadie podría olvidar. Fue lanzada por Patel.
y bateada por Patel, sin mencionar que la atrapó Patel. ¡Buen trabajo, señor Patel! ¿Y qué tal cuando Patel sacó a Patel? Y después Patel la atrapó. ¡Mala suerte, Patel! Hubo un poco de complicación cuando todos son... Y todos son Patel. Los 22 jugadores de los dos equipos que enfrentan 2 veces al año, pero nunca lo hicieron así. Nunca tuvimos 22 Patel, y la verdad no creo que se repita en mucho tiempo. Algunos eran parientes, otros eran amigos, aunque Patel es el apellido 21 más común en India. En ese campo de juego en Inglaterra fue el número 1. No es una condición ser Patel para estar en nuestro equipo, pero todos éramos Patel. Se supone que no todos eran Patel. Antes del juego, Yorkshire tenía un jugador llamado Yash Davi, pero estaba estudiando para un examen, así que tuvo que ser reemplazado. Y lo reemplazaron con otro Patel, así que en lugar de 10 Patel, tenemos 11 Patel. En el cricket, en los 30 años que he jugado, nunca vi algo como esto y fue muy impresionante. Los dos umpires se dieron cuenta de que en los equipos todos eran Patel cuando revisaron las listas individuales antes del partido. Antes de empezar, vamos por la lista de jugadores. Es parte de este bello juego. Me acerqué y le dije, creo que hay un error porque tengo 11 Patel, y me dijo, pues sucedió algo porque tengo lo mismo. Tal vez tenemos un problema. Revisamos 2 veces, de hecho fuimos a los vestidores y revisamos, y cuando salimos solo dijimos buena suerte. La confusión alcanzó un clímax cuando Patel recibió una llamada. El celular de uno de ellos sonó y... el umpire vio a su alrededor y dijo, Patel, ¿puedes callarte? Y todos dejaron de hablar. Sí, es muy extraño. El resultado final, a pesar de todo lo que Patel y Patel hicieron, Yorkshire venció a Arma Milan 106-75. ¿Quién tuvo el marcador más alto? Adivinen. Más allá de lo posible. Continúa. En este programa escucharon 2 historias de personas con los mismos nombres. Y aquí está la última historia más allá de lo posible que involucra a un perro llamado Patch. Un día, Patch se alejó de su casa y su dueña estaba triste. Puso avisos en los postes y en las ventanas de las tiendas. Habló con los veterinarios del vecindario, esperando que alguien hubiera visto a Patch y lo llevara a casa. Pero pasaron 7 semanas sin suerte. Temía que no volvería a ver a Patch de nuevo. Además, esta mujer estaba tratando de deshacerse de sus muebles viejos, así que puso un anuncio en el periódico. Una pareja llamó de una ciudad a 32 kilómetros y dijo que estaba interesada por los muebles. Mientras hablaba con la mujer, mencionaron al perro que encontraron 7 semanas antes. Un milagro. Ellos tenían a su perro, que le regresaron. Aún más increíble fue que la pareja decidió llamarlo Patch. Cuando no hay respuestas simples a los misterios de la vida, buscamos explicaciones que van más allá de la imaginación, más allá de la razón, más allá de lo posible. Soy Melissa Etheridge. Hasta luego. Más allá de lo posible. Infinito. Abre tu mente.